Buenos días. ¿Cómo están? Los saludo a todos. Ya vamos a comenzar la clase número 4. En primera instancia vamos a repasar un poquito lo que hicimos en la clase anterior. Fue hacer un recorrido por los dos paradigmas, el de la simplicidad y el de la complejidad, y a partir de ahí poder ver con qué postura cada uno asume este proceso de enseñanza-aprendizaje desde la premisa de cómo ve cada uno al sujeto. ¿Sí? Es importante, a partir de ahí, poder empezar a delinear cuáles son los procesos que tiene que hacer un docente, el profesor de educación física en este caso, para llevar adelante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder prever el proceso de enseñanza-aprendizaje es nuestra propuesta de enseñanza. Y cuando hablo de propuesta, estoy hablando de planificación. Por eso, el tema de esta clase va a ser la programación áulica de la educación física. En otras palabras, las formas en que vamos a planificar. ¿Sí? Uno de los propósitos de esta cátedra es que ustedes se empiecen a interiorizar en los procesos de planificación y cómo se van llevando adelante a lo largo del tiempo. ¿Sí? En primera instancia, el planificar es pensar, proyectar, realizar una hipótesis de trabajo sobre un tiempo determinado. ¿Sí? Esa hipótesis de trabajo, por supuesto, que es flexible, es de alguna manera un presupuesto que uno hace, supongamos a principio de año, para realizar una planificación anual, pero que en todo momento se va a ir modificando y que tiene que tener la flexibilidad suficiente como para saber readecuar este proceso que nosotros pensamos a principio de año. Por eso la planificación no se define de una sola vez, sino que por el contrario se va modificando y es dinámica a partir de esta premisa de que la flexibilidad tiene que estar presente. ¿Sí? Y además, programar o planificar es pensar en el cómo voy a enseñar, o sea, en los procesos metodológicos, desde dónde asumo yo al alumno, en el qué voy a enseñar, dicho en otras palabras, qué contenidos voy a proponer a mis grupos y para qué o cuál es la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que voy a proponer. Cuando hablamos de planificación, hay diferentes niveles de planificación de acuerdo al lapso de tiempo que esta planificación tiene. En primera instancia tenemos que hablar desde la más macro o grande que un docente realiza, que es la planificación anual, que es la que se elabora a principio del ciclo lectivo o a principio de año y que puede estar definida para un grupo en particular o para varios grupos en particular. En este caso, supongamos, si son varios grupos, vamos a tomar como una unidad o una continuidad todo el nivel inicial y planificar en esta planificación anual las salas de 4 y de 5 años juntas, o de 3 y de 4 y de 5, o por ahí si hablamos de la escuela primaria, podemos hablar de presentar o elaborar una planificación anual para el primer ciclo, otra para el segundo y otra para el tercero. Esta planificación anual tiene su sustento en los diseños curriculares y en los proyectos educativos institucionales. Estos proyectos educativos institucionales son los que acercan la currícula y la contextualizan a cada institución. A partir de ahí, de esta planificación anual, podemos hablar de pedacitos más chicos de tiempo que se van planificando y el próximo nivel sería la unidad didáctica.
podríamos decir de alguna manera que cada planificación anual está compuesta de varias unidades didácticas, dependiendo esto de la duración que cada uno le dé la misma. Y definen estas unidades didácticas los procesos de enseñanza-aprendizaje en un lapso de tiempo mucho más corto que una planificación anual. Por ejemplo, podemos hablar de 8, 12, 16 clases, podemos hablar de menos, podemos hablar de más, no tiene una duración prefijada. Pero todavía no llegamos a la clase en sí, que es el próximo nivel de planificación, que es justamente la planificación de clase. La planificación de clase lo que hace es definir los procesos de enseñanza solamente para una clase, y tiene que ser elaborada porque compone las unidades didácticas a partir de las unidades didácticas. Es decir, cada unidad didáctica va a estar compuesta de la cantidad de clases prefijadas al momento en que yo la elabore. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de lo que es la planificación anual. Habíamos dicho que se elabora casi siempre a principio de año y que puede estar destinada a un grupo en particular o varios grupos en particular. En este último caso, cuando es para varios grupos, la secuenciación de actividades diferenciada por cada uno de los grupos que compone esa planificación tiene que estar diferenciada. Es decir, yo tengo que dejar plasmado en esa planificación anual cuáles son los contenidos, si es para primer ciclo de la escuela primaria, para primer grado, para segundo o para tercero, o cuáles son los que tendrían continuidad desde primero hasta tercero, y cuáles son los diferenciales para segundo y cuáles son los diferenciales para tercero. Toda planificación tiene diferentes componentes. En este caso, la planificación anual tiene varios componentes. El primero es el análisis situacional previo que se tiene que realizar y que comúnmente se llama diagnóstico. Tiene que tener una fundamentación en un sentido teórico de qué es lo que quiero hacer con mi propuesta, qué es lo que voy a hacer en el sentido metodológico, qué voy a hacer en cuanto a los contenidos, cuáles son las características del grupo a la que está destinada esta planificación, qué características tienen como grupo etario, es decir, qué características tienen como edad y qué características tienen culturalmente y socialmente como grupo. También tienen que estar presentes los propósitos educativos, los objetivos de aprendizaje, la selección de contenidos para esa planificación anual a partir de la currícula. Estos contenidos a su vez los tengo que organizar en el tiempo, tengo que decir en qué momento pretendo trabajar cada uno de esos contenidos, eso se llama temporalización, y tengo que organizar el modo en cómo voy a enseñar, es decir, tengo que proponer metodologías coherentes con mi postura epistemológica de cómo veo a la persona. También debo seleccionar los recursos y asignarle la importancia a cada uno de esos recursos en la planificación anual. Y por último, debo decir cuáles van a ser los criterios de evaluación pertinentes para ese grupo o para esos grupos. Bueno, ustedes verán que voy como un poquito rápido en cuanto a la planificación anual. Ahora vamos a pasar a una unidad didáctica porque en realidad lo que nos interesa desmenuzar en profundidad en esta clase es justamente la planificación de clase. Retomando el hilo, el próximo nivel de planificación, que sería la unidad didáctica, tiene los componentes muy parecidos a lo que es una planificación anual, siempre pensando que estoy planificando un lapso de tiempo mucho más pequeño y a su vez tengo que ser mucho más específico en los contenidos que voy a proponer en esa unidad didáctica. Las unidades didácticas se pueden construir a partir de ejes temáticos o de ejes de contenidos o de conjunto de contenidos y siempre tienen que ser definidas para un grupo en particular. Ya en este caso no puedo decir la unidad didáctica
me va a servir tanto para primero, segundo, tercer grado o para sala de 4 o de 5 años. Y la duración de la unidad didáctica generalmente va a estar en relación en cómo yo fui organizando en el tiempo los contenidos en la planificación anual. ¿Qué componentes tiene esta unidad didáctica? Para empezar, una parte formal en la que tengo que explicar para qué grupo está destinado, cuál es el lapso de tiempo en el que voy a desarrollar esa unidad didáctica, supongamos desde el 1 de mayo hasta el 30 de mayo, qué cantidad de clases la componen. Tengo que hacer una fundamentación también en esta unidad didáctica, pero una fundamentación mucho más orientada a los contenidos que yo voy a proponer en ella. Debo delinear propósitos educativos como docente. Debo proponer objetivos de aprendizaje, es decir, lo que yo pretendo que los alumnos aprendan en esta unidad didáctica. Tengo que dejar plasmado cuáles son los contenidos, pero ya ahora en esta unidad didáctica los tengo que dejar plasmados en detalle. No puedo quedarme con el nombre del eje o con el nombre grande del contenido. Supongamos, si el contenido va a ser habilidad motora, no puedo decir en esta unidad didáctica voy a trabajar la habilidad motora. No, tengo que desmenuzarlo. ¿Qué habilidades motoras? Las de tipo locomotivo, no locomotivo, manipulativo, y cuáles de cada una de ellas. Es decir, el contenido pequeño que yo voy a proponer en esta unidad didáctica. Tengo que delinear también cuáles son los recursos pertinentes que yo voy a utilizar en esta unidad didáctica, establecer un rumbo metodológico y ya ahora proponer pautas de evaluación concretas e instrumentos de evaluación concretos que yo voy a utilizar para evaluar los aprendizajes de los alumnos y mi propia actuación docente en este lapso de tiempo. Pasamos ahora a ver lo que sería el plan de clase, pero sin antes decir que todo proceso de planificación siempre se comienza a construir desde lo más grande a lo más pequeño. Es decir, voy a empezar a construir mi planificación anual. Una vez que ya la tengo delineada, voy a pasar a componer cada una de esas partecitas del año que serían las unidades didácticas, para llegar en definitiva al momento de enseñanza-aprendizaje, que es el plan de clase. Y acá quiero hacer una salvedad, porque nosotros en realidad en la cátedra vamos a arrancar al revés. Vamos a arrancar por la unidad más pequeña. Vamos a arrancar por el plan de clase, porque es lo que a nosotros nos permite visualizar exactamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que desde la cátedra la primera planificación que vamos a trabajar en profundidad va a ser el plan de clase. Este plan de clase va a surgir desde los niveles superiores de planificación y tiene que estar en concordancia y coherencia con ellos. Es decir, tiene que hablar en el mismo idioma que ya hablé en las unidades didácticas, porque cada plan de clase componen determinadas unidades didácticas. Estas planificaciones de clase son exactamente donde se ven y son visibles todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, cuáles van a ser las actividades, cómo voy a llegar a que los alumnos puedan construir aprendizajes, y es decir, se van a visibilizar los objetivos. Tengo que plasmar en un plan de clase cuál es la utilización de recursos que yo voy a hacer. Tengo que definir si se van a llevar adelante o no procesos de evaluación en cada clase. Y la clase nunca es una circunstancia, no tiene que ser nunca una circunstancia aislada una de otra. Tiene que formar parte de un conjunto para poder asegurar que la secuencia de aprendizaje que yo voy delineando sea la correcta. Es decir, vamos a hablar en idioma claro. Yo si en una clase propongo un contenido y a la siguiente propongo otro diferente, no hay una secuencia de aprendizaje en la que yo pueda proponer a los alumnos un aprendizaje significativo. Y a su vez, desde un punto de vista constructivista, que fue lo que trabajamos en las clases anteriores,
Estas clases tienen que transparentar que la acción preponderante en la misma tiene que ser del alumno. Si yo pongo el rol preponderante en el docente, quiere decir que estoy parado en un lugar mucho más orientado hacia la educación tradicional que hacia una educación integral y teniendo en cuenta las estructuras del constructivismo. En esta clase también el plan de clase también tiene componentes como la unidad didáctica. Tienen que verse muy claros los propósitos que van a ser los que yo ya definí en la unidad didáctica. Tengo que construir y dejar claros también cuáles van a ser los objetivos específicos de esa clase. Deben verse con claridad cuáles son los contenidos que yo voy a abordar en la clase o contenido. Se tienen que observar también con claridad cuáles son las intervenciones docentes en cuanto a la metodología y a qué aportes voy a hacer yo como profe en cada una de estas actividades. Y también se tiene que ver con mucha claridad las actividades docentes para cada momento de la clase. Entonces llegamos a lo que serían los componentes del plan de clase. Tiene que tener una parte formal también, para qué grupo, para qué institución, cuál es la fecha de la clase, a qué unidad didáctica pertenece esa clase. Tiene que tener un propósito que ya va a ser el que yo ya voy a haber delineado en la unidad didáctica. Tiene que tener objetivos, o al menos un objetivo, una propuesta de aprendizaje a la que yo pretendo que lleguen los alumnos en esa clase, o qué vivencias pretendo que tengan. Tiene que delinear cuáles son los contenidos a partir del eje de contenidos que yo ya mencioné seguramente en la unidad didáctica y cuál es el contenido específico de esa clase. Obviamente tiene que tener actividades delineadas para cada momento de la clase. También tengo que mostrar cuál es la utilización de los recursos materiales que yo voy a proponer para llevar adelante estas actividades, qué intervenciones docentes voy a hacer, qué metodologías voy a utilizar, si voy a proponer o no actividades de evaluación para los alumnos, y también tiene que tener un momento de autorreflexión, de autoevaluación, que es lo que me va a permitir a mí como profe saber si el proceso de aprendizaje que yo estoy delineando va por el camino correcto. Bueno, en este momento ustedes se estarán preguntando por qué, si el proceso de planificación correcto es a partir de una planificación anual, bajar a los componentes más pequeños en el tiempo, que sería una unidad didáctica, y recién se llega a una planificación de clase. Desde la cátedra vamos a comenzar por esta unidad más pequeña que es cada una de las clases. La lógica sería tratar de poder plasmar propuestas de aprendizaje concretas y correctas y coherentes para un grupo en particular a partir de estos planes de clase, porque es en los mismos donde se visibilizan, se ven cuál es la propuesta clara del docente. ¿A partir de dónde? A partir de las actividades que propone y a partir de qué criterios metodológicos va a utilizar en esas actividades. Si va a utilizar una metodología orientada hacia la resolución de problemas, a la construcción individual del aprendizaje, o donde el alumno sea el que tenga el rol preponderante, o va a utilizar una metodología más conductista hacia el lado de copiar y hacer lo que dice el profe. Por otro lado, en sus prácticas docentes, ustedes van a requerir este año las confecciones de planes de clase. Por eso es que la didáctica en este caso está en apoyo de sus prácticas docentes, ¿sí? Habíamos hablado hace un ratito de cuáles son los componentes del plan de clase, y dentro de lo que a ustedes les va a generar más conflicto en primera instancia es el construir propósitos, el construir los objetivos y el delinear
las actividades de estos planes de clase. En cuanto a los contenidos, en el transcurso del año vamos a ir profundizando cada uno de los contenidos, o sea, el qué tiene que enseñar el profe de educación física, pero en este caso ustedes tienen sustento desde otras cátedras del año anterior en cuanto a contenidos. Por lo tanto, en primera instancia no va a desatar demasiado conflicto, pero sí la construcción de propósitos y objetivos, que es a lo que en definitiva apunta esta clase. El desmenuzar bien qué es un propósito, desmenuzar bien qué es un objetivo y la manera en que cada uno de estos se construye. Si vamos a lo que es un propósito, en sus devoluciones de los primeros trabajos, ustedes hacían muchas veces mención a que los propósitos son las finalidades o las intenciones que tiene el docente en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. En otros trabajos había como confusión en cuanto a confundir el propósito con el objetivo. Ustedes tienen que pensar en el propósito como sus intenciones para un determinado lapso de tiempo en un proceso de aprendizaje. Por eso se tienen que redactar de esta manera. Es lo que yo quiero, lo que el profe quiere y lo que el profe va a proponer. En general, el propósito es formulado por un rango de tiempo más o menos extenso. Digamos que un propósito no lo voy a conseguir, no lo voy a construir para una sola clase, sino que tienen que ver con periodos de tiempo más extensos que un objetivo. En este caso, supongamos propósitos, y ustedes lo visibilizaron en la primera clase. Hay propósitos curriculares que hablan de lo que se propone para un determinado alumno, para un determinado grupo etario a lo largo del tiempo, supongamos en el nivel inicial o en el nivel primario. Podemos hablar también de propósitos anuales, por supuesto también de propósitos de unidades didácticas que tienen un lapso de tiempo que yo voy a prefijar, y propósitos para más de una clase. Pero en todos los casos, este propósito tiene que clarificar cuáles son mis intenciones como profe al momento de plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo que el alumno va a conseguir, que lo voy a delinear con el objetivo, sino cuáles son mis intenciones.